Buenos días, compañeros. Nada más como recordatorios, al momento de querer hacer alguna pregunta o alguna duda que les surja, favor de levantar la mano y hasta que llegue el micrófono hacer la pregunta, ya que tenemos gente de manera virtual que pudiera estar interesado en la misma pregunta. Muy bien. Y al final, quien no se ha registrado para esta plática, favor de pasar al módulo de registro para hacerlo. Muy bien, iniciamos con nuestra segunda plática del día de hoy, que es sobre la resiliencia frente al cáncer. Nos acompaña la psicóloga Rosenda Acuña Peralta, quien es psicóloga adscrita al Centro Estatal de Oncología desde el 2008, es jefa de Departamento de Psicología del CEO desde el 2020, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sonora con maestría en Cuidados Paliativos. En la Universidad Quino tiene un diplomado en psico-oncología y diplomado en gerontología en el Centro de Especialización Multidisciplinario en la Universidad CEUS. Sin más, cedemos el micrófono a la psicóloga Rosenda Acuña Peralta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicito a los organizadores y que hayan tenido este regalo para ustedes, pues esta oportunidad de capacitación, de conocimiento y también yo creo más bien es de autoconocimiento, de esto que ustedes están viendo aquí. O sea, ¿qué representa para mí y para mis decisiones, mis pensamientos y el autocuidado, ¿no? Sobre todo. Y me gusta mucho que nos hayan incluido el área de psicología. Sé que mañana, bueno, ahorita me acabo de enterar, van a tener de salud mental y yo creo que van a poder complementar lo que hoy escucharon y lo que mañana también van a escuchar. Tenemos, yo creo que ya al alcance todos de información a través de los medios electrónicos y a través también de mano en mano, ¿no? O de boca en boca, ¿no? Estas historias sobre la salud mental y sobre la salud en general. Y yo espero que esta charla que vayamos a tener hoy pueda agregar en ustedes esta inquietud de conocer más, porque nunca vamos a dejar de conocer, nunca vamos a dejar de tener preguntas. Yo creo que es lo más importante, cuando nos quedamos con preguntas es porque hay un interés. Cuando ya no tenemos preguntas es que ya no nos interesa, entonces espero dejarles muchas dudas. Yo sé que a veces decimos esto, ¿no? Si en medio de la charla quieren ustedes, o sea, a lo mejor no esperarse a lo último, hacer un comentario, algo que yo haya dicho y que no comprendieron o que no me expresé bien o algo, por favor, díganmelo, yo creo que estamos en confianza, ¿no? Todos ustedes así en familia, entonces podemos hacer eso y no dejarlo al final, a veces se nos puede pasar algo. Y yo creo, ya ustedes vieron con los médicos, esta parte que es muy valiosa tener esta información y quiero retomar lo último que habló el doctor Monteverde cuando, bueno, es lo que a mí se me quedó, ¿no? Así que dijo, pues algo así como que atiéndanse, no tengan miedo, ¿no? Entonces, ¿alguien no ha tenido miedo alguna vez? Entonces, ¿se acuerdan cuando alguien, o sea, no sé, cuando nos pasa algo que nos enoja y qué nos dicen los que están alrededor de nosotros? No te enojes. Entonces, si algo nos pasa que así que asusta y nos dicen, no tengas miedo. Entonces, eso es algo inevitable. Las emociones, y a lo mejor mañana lo van a ver, pero las emociones son naturales,
son, pues de hecho tenerlas es sano, o sea, si no tuviéramos emociones, pues una parte de nosotros no estaría vivo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener miedo. Bueno, vamos a tener miedo. Aquí lo importante es qué vamos a hacer con ese miedo. Vamos a aprender a identificar la emoción y saber qué hacer con ella. Y yo creo que vieron, desgraciadamente no puedo estar desde el inicio, bueno, a escuchar a los médicos, son mis compañeros, entonces la psicooncología es la psicología clínica sumada a la oncología, ¿no? Entonces los psicooncólogos tenemos que conocer de oncología para poder acompañar a los pacientes y a su familia. Entonces yo creo que lo que los médicos nos han dicho probablemente nos deja un poco alertas o muy alertas, nos deja a veces temerosos. Entonces qué bueno que nos deje así, porque entonces vamos a poder actuar. Cuando vamos a cruzar una calle muy transitada, si no tuviéramos miedo, no tuviéramos la precaución y nos aventáramos a cruzar la calle. Entonces el miedo pues nos hace pararnos en la banqueta, voltear a un lado, voltear al otro, medir la velocidad de los autos que vienen y saber también mi velocidad, si tengo que correr, si tengo que ir despacio. Entonces el miedo es fundamental para nosotros, o sea, bien dirigido, pues, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar resiliencia frente al cáncer y vamos a hablar un poquito también pues del impacto emocional que tiene el cáncer, o sea, cómo vamos a llegar a la resiliencia, ¿no? Siempre me equivoco en los botones aquí, me dices. Ok, gracias. ¿Acá? Ok, ahí está. Gracias. Aquí habla del cáncer de mama porque veníamos de octubre, ¿no? Y estamos así como que todavía rayando en esto y hay mucha promoción en el cáncer de seno, pero yo les quiero decir que esto es en general, pero vamos a estar hablando de como específicamente el cáncer de seno. Tiene un impacto psicológico, un impacto emocional en la sociedad muy fuerte. O sea, los pacientes, las familias, cuando se les ha dado la noticia del diagnóstico, el primer pensamiento que yo escucho es, ya me voy a morir. Bueno, me voy a morir y ya, o sea, inmediatamente. Entonces, muchas personas generan este temor, este miedo, incertidumbre, y esto es por la enfermedad, pero también por los tratamientos, o sea, también piensan los pacientes en lo que va a pasar cuando me den el tratamiento, cuando me operen, creen que no van a poder ajustarse, creen que su vida no va a poder empatar con la que tenían. Entonces se genera un desajuste emocional muy importante. O sea, en realidad se pierde en ocasiones contacto con la realidad, contacto con el otro, contacto con la familia, con los amigos, aunque estén juntos, o sea, no hay un enlace. Y eso se ve, yo creo que en la mayoría. Les comento, yo tengo 17 años trabajando en el Centro Estatal de Oncología, entonces todos los días veo casos de estos y familias. Entonces, esto es lo que produce el cáncer, no solo así a nivel sociedad, como campaña, pues, ¿no? Como lo que hemos estado viendo todo octubre. Entonces, adaptarse a vivir con la enfermedad va a exigir tiempo, y no es porque el tiempo todo lo cure, sino porque en este es un proceso donde vamos a ir aprendiendo, vamos a ir reconociendo lo que podamos hacer, y es muy importante apoyar a esas personas, acompañarlas para que tengan
una participación activa en su tratamiento. Y no me refiero a que decidan el tipo de medicina que van a usar, eso le toca a los médicos, ¿no? Darnos la propuesta. Pero sí necesita que el paciente y la familia esté participando activamente en todo este proceso. Y tenemos que darle en psiconcología, que principalmente hacemos esto, un espacio al paciente, a su familia, para que pueda expresar, que pueda tener la confianza de que no va a ser juzgado, criticado por lo que está diciendo, por lo que está expresando. Entonces, esto nos va a llevar a algo muy importante. Y como ahorita les decía, pues el psicólogo, en psicología clínica vamos a trabajar, generalmente las personas, los usuarios van a psicología cuando hay una situación difícil, pero ya en psiconcología la persona que atiende al paciente y a la familia es importante que conozca el proceso oncológico, porque entonces muchas cosas como el esclarecimiento, la psicoeducación, no va a poder ser dada con claridad. Entonces, esto es lo importante de tener una especialidad quien atienda a este tipo de pacientes. Y las respuestas emocionales que se van a presentar en las personas, pues van a depender de varias cosas. Una de ellas es la personalidad. No es la misma que llegue el diagnóstico a una persona que es introvertida, que es muy seria, que no callada, que no expresa, que no participa en la sociedad, en la familia, a una persona que sea extrovertida, a una persona que tenga facilidad de expresar sus emociones. No va a ser igual. La historia de vida de la persona no es la misma. Una persona que haya vivido, no sé, sin padres, a una persona que haya tenido una familia así como muy unida, ¿no? Una persona que a lo mejor tenga escolaridad, otra persona que no tenga escolaridad, o sea, va a ser muy distinto. La historia con la enfermedad oncológica no es la misma. Una persona que nunca en la vida haya escuchado el cáncer, que son muy pocos, pero sí existe. Una persona que haya tenido a su hermana con cáncer, a su mamá con cáncer, a su amiga con cáncer, no va a ser la misma sus reacciones. En la etapa del ciclo vital en que se encuentra, hemos tenido pacientes que están a punto de casarse y llega el diagnóstico, que están embarazadas y llega el diagnóstico, o personas, como ahorita decían los médicos, de 80 años. Yo tengo pacientes de 93 años con cáncer de mama, o sea, no es la misma su reacción a tener pues 30, 40 y pues ni hablar en la niñez, ¿no? Aunque el cáncer de mama no se presenta en las niñas, pero pues hay otros tipos de cáncer que sí se presentan. Entonces, ¿cómo van a reaccionar ante el cáncer? Pues también dependiendo del ciclo vital en el que se encuentre la persona. Y el tipo de cáncer y el estadio en el que se presente. No es la misma tener un cáncer de seno, etapa 1, o in situ, que es pues antes del 1, o etapa 4, cuando se diagnostica ya con una metástasis. Entonces va a depender, todo esto lo vamos a ver durante la entrevista, que sabe, que conoce, en qué momento de la vida está la persona. Entonces nuestra intervención va a estar dirigida así como un traje hecho a la medida, pues, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo este tipo de expresión que vayan presentando la persona. ¿Qué vamos a hacer en nuestra intervención? Bueno, vamos a acompañar, vamos a apoyar al paciente a lo largo del proceso. Ahí en el Centro Estatal de Oncología tenemos el servicio de mamografía y voy a aprovechar que es gratis. Todo el año es gratis. Aunque ustedes tengan ISSSTESON o ISSSTE algunos, es gratis, pueden ir. Solo requieren pues hacer una cita y llevar la orden del médico. Pero bueno, en algunos casos, cuando la mamografía sale con alguna sospecha,
se le llama a la paciente para hacerle el ultrasonido, eso lo vieron ahorita con los médicos. Entonces, en ocasiones, aunque el paciente no tenga ya un expediente, nos hablan porque hay pacientes que llegan al ultrasonido del complemento de la mamografía con crisis de angustia, porque les llamaron para hacer el complemento. Y entonces desde ahí nosotros estamos ahí pues también atendiendo a estos pacientes. Cuando luego se les pide la biopsia, o sea, ya desde la sospecha del diagnóstico, o sea, generalmente las personas vamos a tener ese pensamiento negativo ante casi cualquier circunstancia. Primero el negativo y así más grande, más firme, entonces vamos a darle esta intervención al momento del diagnóstico, al momento de los tratamientos, al momento del periodo libre de enfermedad también. Entonces, en todos los procesos damos este acompañamiento. Vamos a facilitar la canalización adecuada de las emociones, lo que ahorita les decía al principio. Ahí dentro del consultorio tratamos de dar pues sesiones individuales o familiares. Y yo les digo, ¿y cómo estás? Muy bien, me dicen las pacientes. Muy bien, gracias a Dios. Echándole ganas. Ah, sí, ¿y todo bien? Sí, hay que poner la mejor cara y empiezan, ¿no? Así como muy positivas. Entonces, la experiencia me ha llevado a que no, o sea, en realidad no la están pasando bien, pues, ¿no? Entonces, en la sesión tratamos individual, pues de que puedan expresarse. Y sí, los pacientes, la mayoría va a identificar este temor a morir, un enojo, porque a mí, si yo me había cuidado, si yo había comido bien, si yo no fumaba, yo no tomaba, o si yo soy buena persona, y conozco a otras personas que no son tan buenas y ellas no se enferman. O sea, viene un montón de cosas que se les dan vueltas en la cabeza, entonces, si eso lo dicen en la familia o con el doctor, pues van a ser así como objeto de juicio, ¿no? De crítica. Entonces nosotros tenemos este espacio para que los pacientes puedan identificar y canalizar estas emociones. Vamos a derribar mitos. Esta es una de las partes más interesantes. Ahorita el doctor mencionaba una, que el azúcar provoca el cáncer, ¿no? Una vez una paciente me dijo, ¿sabes qué es lo que más extraño? Me dice, comerme un chocolate. Así. Y yo, ¿y por qué no te lo comes? Pues es que se va a agrandar el cáncer. Ah, ¿y quién te dijo? Pues por ahí me llegó un correo que el cáncer y que la leche y que el cáncer se alimenta de azúcar. Y yo, bueno, si te comes una zanahoria, pues también se va a alimentar el cáncer, pues, ¿saben? O sea, ahorita no lo explicaba el doctor, no hay una manera de comprobar. Claro que todo con medida, nada con exceso, para toda la salud en general, ¿no? Entonces, el mito también de que el cáncer es contagioso. Muchas personas se aíslan de la familia para no contagiar a los niños o a los abuelos, o viceversa, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que son foráneos y que los reciben otras familias, ¿no? Aquí en Hermosillo, y luego así como que no queriendo la cosa, les retiran el hospedaje porque pueden contagiar a los de la casa y los alejan. Entonces, no, el cáncer no es contagioso, ninguna de sus tipos de cáncer es contagioso, entonces eso también sale en la consulta. Otro mito que también es muy interesante conocerlo es de que el cáncer viene de una emoción guardada. ¿Alguien lo ha escuchado? Que si guardamos rencor nos va a dar cáncer. Pues no, o sea, por más que seamos muy rencorosos, no nos va a dar cáncer. Ninguna emoción, que si le dio cáncer de garganta porque se quedó aquí, ¿no? O que en el pecho se guardó aquel enojo y no. Desgraciadamente no, porque si supiéramos, pues desde chiquitos trajéramos el chip, ¿no? Bien suave hiciéramos todo. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Pues entonces los niños no se enfermarán de cáncer. Un niño de 2 años
no puede tener un rencor, no puede tener un enojo guardado en su corazón, entonces hay que derribar esto. Lo que nos hace tener rencor, un enojo, pues eso nos lleva a tener una vida pues alejada de personas, alejada de nosotros mismos, no nos va a dejar tener claridad para irnos a hacer chequeos, nos hace una persona temerosa de las personas, desconfiada, o sea, y no nos va a permitir ir a checarnos con el doctor, ¿saben? O sea, eso nos hace estas emociones, pero no nos va a dar cáncer si somos rencorosos. Pero si no somos rencorosos, vamos a tener mejor vida, eso sí. Pues ya lo comentaba como en el segundo punto, permitir un espacio de contención en el que el paciente pueda expresar sus miedos y fantasías, emociones y preocupaciones con libertad. Cuando el paciente lo expresa sin que nadie le diga no te preocupes, no tengas miedo, o sea, también se produce este proceso a nivel de razonamientos. Estoy preocupada porque se me va a caer el cabello, ¿ok? Y la razón lo va escuchando. Y entonces vamos viendo, ¿podemos hacer algo para que no se caiga el cabello? Bueno, no recibir la quimio, ¿no? Bueno, ¿no quieres recibir la quimio? Y la consecuencia que puedas tener, entonces, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, entonces empieza a razonarse también y a procesarse ese pensamiento. Determinar y hacer consciente los recursos del paciente. Cuando llegan en la consulta, entonces expresan todos estos temores, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿y qué tienes tú para afrontar esto? Nada, no tengo nada. Pero nada, nada encuentran. Entonces empezamos a ver recursos personales, desde la autoconfianza, la autoestima, también este recurso que es bien interesante, que es la fe y la fe religiosa, lo pongo así porque yo creo que la mayoría en nuestra sociedad expresa una fe religiosa. Y luego ya empezamos con los recursos que vienen de los demás, el apoyo de la familia, la contención, el apoyo económico a veces, o sea, empezamos a encontrar cosas que sí tienen. En ese momento sienten que han perdido todo o que nunca lo tuvieron. Entonces vamos en la intervención reconociendo estos recursos que tiene el paciente para enfrentar esta situación. Facilitar la comunicación entre el equipo médico, el paciente y la familia. Ahorita escuchaban también que la información es lo más valioso. Y los pacientes, no vengo a hablar aquí de mis compañeros médicos, pero se quejan mucho de los doctores, de que a veces no hay mucha apertura en la comunicación. Y yo les digo, a ver, no voy a ofender aquí a nadie, pero vamos a aclarar cosas. El médico está haciendo su trabajo y lo está haciendo aquí y está viendo tu caso, tus análisis y te va a expresar lo que necesitas saber en el momento que necesitas saberlo. En la persona van a generarse más dudas y más cosas que a veces no saben cómo expresar y cómo preguntar. Entonces, nuestro trabajo también es identificar eso y facilitarles a que puedan hacer las preguntas adecuadas al médico en el momento adecuado y puedan tener una respuesta lo más claro posible. Entonces, esto es algo muy importante. También, no solo en dudas, por ejemplo, en los efectos adversos de los tratamientos, los pacientes creen que si dicen con el doctor que todo estuvo bien, que no sintieron nada, es lo mejor, pues, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles que hay cosas adversas de los tratamientos que se van a presentar y que es natural, pues entonces ellos tienen que expresar, sí, me dio náuseas 3 días, 2 días no me levanté de la cama, o sea, porque ellos creen que si lo dicen, son así como cobardes o como que no pudieron ante esto, pues, ¿no? Entonces esto es bien importante, la comunicación. Y vamos a validar y normalizar los procesos afectivos. Esto que les digo, a ver, tengo miedo y todos nos dicen no tengas miedo. Entonces tenemos que enseñarles de que, ok, ¿tienes miedo? Pues yo también lo tengo.
O sea, desde mi punto de vista, o sea, yo como hija, yo como hermana, yo como mamá, también tengo miedo. Y es natural que tengas miedo ante esta situación. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces tenemos que darle esa validación de la emoción que se está presentando. Y vamos a promover esas estrategias de afrontamiento. Lo que les comentaba, queremos que sea una estrategia de afrontamiento activa, donde participe, donde se investigue, donde quiera saber qué puede hacer por sí mismo. Al contrario de un afrontamiento pasivo, por ejemplo, el querer no saber nada, el querer no involucrarse, en ese momento puede dar un alivio momentáneo, pero no va a ayudar. Un paciente que no está informado, que está aislado, que no se comunica con las personas importantes para él, les digo, puede tener ese alivio momentáneo, pero a la larga va a ser perjudicial. Entonces, vamos a promover estas estrategias de afrontamiento funcionales, donde también encontramos pues el optimismo, la esperanza, la autocompasión, la autoeficacia, y en ellos está la resiliencia. ¿Alguien aquí no había escuchado de la resiliencia? Muy bien. Entonces yo creo, bueno, entonces entiendo que todos habíamos escuchado alguna vez, por lo menos, la palabra resiliencia. O lo habíamos visto en algún tatuaje, porque luego se puso de moda, ¿no? Ahí no voy a preguntar quién tiene el tatuaje de la resiliencia. En ocasiones, lo conocemos así y hasta como un poco de moda, ¿no? Pero en realidad es algo muy, muy serio, es algo muy, muy profundo, muy del ser, ¿no? Entonces, vamos a ver la resiliencia. La resiliencia viene de la física, que aquí se las voy a leer así, tal cual, para no equivocarme. Dice, en el mundo físico, resiliencia sería sinónimo de la elasticidad o flotabilidad y expresaría la capacidad de un cuerpo para recuperar su estado o posición original una vez que deje de actuar aquellas fuerzas que tienden a deformarlo, desplazarlo, sumergirlo. Algo que usamos como ejemplo para explicar lo que hace la resiliencia o la capacidad es cuando agarramos una esponja y la apretamos. Si la pudiéramos ver a través de nuestras manos, estaría deforme. Entonces, cuando yo le quito esta fuerza, la esponja regresa a su forma original. ¿De acuerdo? Entonces, otro de los ejemplos que utilizamos así con materia es con el hierro, cuando lo ponen a calor, ¿no? Ahí el hierro sufre esta fuerza del calor y luego la fuerza del golpe. Entonces, el hierro, ya que pasa por esto, bueno, este ejemplo es para ver que se puede hacer, se puede transformar en algo como bueno, pues, ¿no? Un pedazo de hierro pueden hacer una figura hermosa. O el barro también, el barro se aprieta, se amasa y se forma y luego se quema, ¿saben? O sea, esta manera de que una materia pase por algo difícil y luego se forme en algo bueno, es ahí, o en algo hermoso, es cuando se presenta en las personas. Es la capacidad de la persona para prosperar frente a la adversidad, para adaptarse y encontrar significado de una experiencia traumática. O sea, en la materia, o sea, es difícil que le podamos dar así esa habilidad de algo bueno, pues, ¿no? Pero en las personas sí. Podemos pasar por una situación difícil y vamos a responder, pero nos vamos a recuperar. Y no vamos a volver como antes, la verdad. O sea, se encuentra una mejor persona, una mejor familia, una mejor, también en nosotros lo hemos visto en la resiliencia en los trabajadores de salud. O sea, no es la misma estar todos los días
no somos los mismos, pues, ¿no? De estar trabajando todos los días ante el dolor de personas. Entonces nosotros también ahí vamos teniendo esta capacidad de ser resilientes, o sea, si estas personas que están pasando por la situación del cáncer, por ejemplo, las vemos al año recuperadas y con esta actitud, con esta capacidad de ser mejores personas, entonces nosotros también aprendemos de eso. Y al momento de dar nuestra atención, también tenemos la confianza de que otras personas han podido superarlo y eso se lo vamos a transmitir a los nuevos pacientes. Entonces, una intervención enfocada en la resiliencia, digo, puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Les voy a decir estas. Aprende a reconocer y aceptar los cambios positivos y negativos en la vida. Me dicen los pacientes, bueno, pues así es la vida, ¿no? O sea, este es un río que yo lo tengo que cruzar. O sea, no puedo darle la vuelta, pues, lo tengo que cruzar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Órale, pues, dime cómo lo vas a hacer. Y ahí encontramos estas estrategias, estos cambios. Enfrentar en lugar de evitar las situaciones difíciles. O sea, no podemos, como ahorita les decía, si yo hago como que esto no está pasando, me genera un alivio momentáneo. Pero cuando tengo que cambiar y modificar todo en la vida ante un diagnóstico, o sea, el mundo se me viene encima, pues, entonces tengo que aceptar que algo está pasando. Esta estrategia de afrontamiento funcional. Si nos quedamos con la idea de que voy a hacer como que nada esté pasando, como que todo está bien, como que soy muy fuerte y como que esto no me va a derrumbar, que son frases que escuchamos, entonces no nos va a permitir ponernos de acuerdo. Ahorita hablaban del promedio de la edad en la que las personas padecen cáncer de seno, entre los 40 y los 65 años. ¿Y qué estamos haciendo a esta edad las mujeres? ¿Qué estamos haciendo? Trabajando, llevando a los niños a la escuela, haciendo, o sea, si son amas de casa, pues llevar todo lo de la casa. Imagínense llevar así el control, la ama de casa lleva el control de la casa. Entonces se enferma, tiene que pasar el procedimiento de cirugía, que ahí en la cirugía es como un mes más o menos en la recuperación total de la cirugía, el dren, las curaciones, y luego nos vamos a la quimioterapia, que son cada 21 días generalmente, y generalmente son 8 ciclos de quimioterapia. Entonces el paciente tiene que ir cada 21 días a que le apliquen la quimioterapia. Los primeros 5 o 7 días son donde se presentan los síntomas adversos, que son como una deshidratación muy fuerte, o sea, malestar estomacal, náusea, dolor de cabeza, cansancio. ¿Ok? Entonces se están imaginando a esta ama de casa. Entonces, ¿quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a llevar a los niños? Entonces eso tenemos que conocer lo que está pasando, lo que pueda pasar para que las familias se puedan organizar. Entonces, si tienen un hermano, una prima, una amiga, no, yo voy a llevar a los niños, yo voy a venir a echarte las lavadoras, por lo menos en esa primera semana. O sea, no podemos hacer como que nada esté pasando. Algo de lo que se enfrentan las familias y principalmente la paciente es la caída de cabello. Para el resto de la sociedad, el cabello no tiene sentido. Si te va a volver a salir, todo fuera como el pelo. Pero ¿saben qué he escuchado yo? Y con mucho dolor me lo dicen las pacientes. Rosenda, tengo que decirte que me siento más triste ahora que se me está cayendo el cabello que cuando me dijeron que tenía cáncer. Y si le dice esto a su hermana, ¿pero cómo vas a decir esto? Pero eso es lo que sienten. Entonces, tenemos que conocer que tienen que afrontarlo y tienen que platicarlo en la familia también. Porque entonces la familia va a dejar de decir estas frases que lastiman. Si el paciente no lo expresa, la familia cree que lo que está diciendo
es lo que se tiene que decir y lo que el paciente quiere escuchar. Entonces, yo de lo más valioso que creo que hacemos es la psicoeducación, que ya lo hablaron ahorita también los médicos, la información, el educar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, va a permitir mejorar el conocimiento, la capacidad de recuperación, la calidad de vida y la resiliencia. Conociendo lo que está pasando, teniendo muy claro, o sea, punto a punto cómo es el proceso, va a ayudar bastante. En ocasiones el paciente pregunta, ¿y qué va a pasar después? ¿Y qué pasa en la radioterapia? Y a veces le decimos, el equipo de salud, no, espérate, eso más adelante. Pero el paciente se está generando una idea de la radioterapia, que generalmente es el último tratamiento, donde le van a, por los mitos y todo lo que escucha, que le van a dar con un láser así. O se imaginan, esto es como cuando lanzan fuego, ¿no? Así se llama, ¿no? Lanzafuego. Es que me van a quemar con la radioterapia. Y están viviendo cada día pensando que cuando venga la radioterapia, cuando me quemen. Entonces, nosotros durante nuestra entrevista detectamos estos temores y podemos esclarecer esa parte de la información de cómo se dan las radioterapias, que no, ni se ven, ni se sienten, ni se escuchan, o sea, nada, no se siente nada en el momento en que se aplican. Entonces, hacer estas intervenciones psicoeducativas también van a aumentar significativamente la técnica de atención de la enfermedad. Esto va a reducir, o sea, tengo que ponerle atención a esto que está pasando. Tengo que conocer, tengo que afrontar de una manera así, directa, para poder saber qué tengo para afrontarlo. Y tengo otra charla que me gusta que empieza con una diapositiva que dice, allá en los años 1800 se hablaba que el cáncer se pensaba que el cáncer era sinónimo de muerte y se pensaba que era un castigo divino y que las personas estaban endemoniadas y también en aquellos años se les negaba la información a los pacientes pues para que no tuvieran un derrumbe emocional. Bueno, eso decían que pasaba en el 1800. Y les digo, yo estoy en el 2024 y todavía pasa eso. Todavía llegan familias que me dicen, es que mi abuela no sabe que es cáncer, mi tío no sabe que es cáncer, mi mamá no sabe, o sea, no le vamos a decir porque se va a venir abajo, porque no va a querer luchar, y un montón de cosas que decían por los pacientes. Entonces, que el paciente, mientras tenga las facultades mentales para hacerlo y la capacidad, puede conocer el diagnóstico y puede conocer también qué necesita y qué hacer. Entonces, las personas más resilientes van a presentar mejor ajuste psicológico tras el diagnóstico de cáncer, teniendo estas importantes consecuencias de cara a la adherencia al tratamiento, a la supervivencia de la enfermedad y a la calidad de la vida misma. Entonces, vamos a ver la resiliencia como una capacidad. No nacimos siendo resilientes. No, ni tenemos una edad, ya tengo 40, ya tengo 35, ya soy resiliente. Es una capacidad que tenemos las personas para que después de enfrentar una situación difícil, afrontarla, resurgir, recuperarme y recuperarme mejor. Que esta experiencia que pasamos, en este caso estamos hablando de cáncer, que es una de las experiencias más duras que una familia pueda pasar. Cuando estamos ahí, creemos que va a ser muy difícil retomar la vida. Pero sí se puede, sí se retoma, sabiendo que tengo
a quién tengo, qué quiero. Entonces esto es un autoconocimiento. Mientras más me conozca, más voy a poder decidir. Creo que esta es la última, si no me equivoco. Muchas gracias. No sé si tengan dudas. Yo tenía dudas de poder estar aquí parada en este lugar sin moverme. Si pude. No sé, esto que hablábamos y yo notaba, y les agradezco mucho su atención, se nota mucho cuando hay interés en algo. A lo mejor pensaban en algún familiar, en algún amigo, en alguna familia cercana que está pasando esta situación y duele. Y es normal, o sea, es difícil decir es normal, es natural sentir lo que algunos de ustedes, pues yo percibí que estaban sintiendo. No hay manera de no sentirlo. Dense el permiso de experimentarlo y eso va a ayudar a que lo puedan canalizar, a que no nos pueda… nos atrofia otros aspectos de la vida. Y si lo reconocemos, lo que estamos sintiendo por esa situación que está enfocada a la salud, entonces mi cerebro y todo mi proceso va a poder tener energía y tener esta fuerza necesaria para afrontar el trabajo, para afrontar otros compromisos. A lo mejor nos va a permitir como regular la energía que tenemos para otras actividades, porque cuando el cáncer llega, la vida sigue. O sea, lo demás no nos va a dar permiso para pararnos. Entonces necesitamos tener muy claro esto para también no descuidar los otros aspectos de la vida y reforzarlos y saber dónde necesitamos, o sea, en estos pilares que nos sostienen, dónde necesitamos ponerle más fuerza en estos momentos. En verdad, no sé si tengan dudas específicas. Buenos días. Yo nada más quisiera hacerle una pregunta en relación a las terapias psicológicas que están involucrados o inmersos pues en el problema, si es la madre la que sufre el problema, a quiénes y si es en grupo les debemos de involucrar en alguna terapia psicológica, si desde niños pequeños, adolescentes, o tiene que ser por separado, o tiene que ser todos a la vez que participen ellos en alguna terapia para que puedan apoyar y ayudar al familiar a sobrellevar la enfermedad por la que está atravesando. Gracias, muy interesante. Todos los miembros de la familia, dependiendo pues de cada edad, de cada relación que tengan con el paciente, tienen que estar informados. Y se oye así como duro, tienen que, como obligación, pero vamos a decirlo así. O sea, como ahorita les decía, si una paciente, si es la mamá, entonces los niños tienen que saber por qué la mamá está así. O sea, tienen que tener información todos. O sea, tenemos que estar hablando el mismo canal. La atención psicológica, o sea, la atención de psico-oncología, como les digo, todo esto que vimos aquí, yo creo que todos, desde los pequeños hasta los adultos, tienen el derecho de sentirse escuchados, de sentir que sus emociones son validadas, de sentir que les estamos dando información clara. Generalmente se hace una sesión en general con las personas los más cercanos de la familia y donde puedan expresar las dudas. Ya si detectamos que alguno de ellos tiene la necesidad de tener
sesiones individuales, ya se hacen sesiones individuales con todos, si es necesario. O sea, todos tenemos el derecho de recibir esta atención. ¿Sí? Por aquí. Yo quería preguntar, me parece muy bueno el conocer que hay este tipo de programas donde se atiende también la parte emocional, se acompaña al enfermo y a la familia. ¿Y qué se puede hacer en el caso de los familiares que no viven en una ciudad como Hermosillo, donde hay este tipo de programas, que a lo mejor van y se tratan en un municipio más grande, pero se devuelven a sus municipios? ¿Qué se puede hacer, qué puede hacer la familia para acompañar en estos procesos? Siempre, digo, si lo hablábamos en un acompañamiento psicológico, yo recomiendo que cuando vayan a ir a una atención psicológica a otro lugar, que sean específicos con el terapeuta. En la psicología clínica a veces indagamos mucho, y queremos conocer así como que de dónde viene tal situación, ¿no? Trauma. Entonces, recomiendo que el paciente le diga al psicólogo, si no es psicooncólogo, específicamente necesito en este momento, tengo miedo a lo mejor de que mi mamá se muera, o sea, trabajar cosas específicas y no hacer muy extenso, por ejemplo, la atención, porque en psicología clínica a veces abarcamos muchas cosas. Lo otro que pueden hacer, porque nosotros tenemos muchos pacientes foráneos, de hecho nuestra población, la mayoría son foráneos, es tratar de transmitir el mensaje muy claro a las personas que están aquí presentes y las podemos, y que ellos puedan transmitir eso. Si nosotros logramos que el paciente o quienes recibieron la atención lleguen a su casa y puedan duplicar la información que les dimos de una manera clara, eso ya es un logro. Y ahora también tenemos la ventaja pues de los teléfonos, del internet, todo esto, que se pueden tener asesorías o acompañamiento en línea, pues, ¿no? Pero para mí lo más valioso es que la familia lleve la información hacia los demás y que investiguen en su localidad, pues si hay alguien con este conocimiento específico, pues que lo busque. Si no, o sea, hay muchas maneras pues donde podamos sentirnos acompañados. Lo más importante es querer hacerlo y tener claro, o sea, cuando llegan a mi consulta, como ahí en el Centro Estatal de Oncología, el primer día que van, les ponen cita con el oncólogo, con el nutriólogo y con la psicóloga. Y la psicóloga generalmente es la última cita. Entonces ya llegan y me dicen, ya nomás me falta esta. Y así como requisito, pues, ¿no? O sea, y en verdad muchas personas ni saben qué hace el psicólogo. Les voy a platicar algo. ¿Quién nos está escuchando? Nomás aquí, ¿verdad? Nomás ustedes. Es que voy a contar una cosa que hice, que no estuvo tan bien. Un día llegaron unas señoras que venían de un pueblo. Entonces yo siempre les pregunto, ¿ustedes han estado en psicología alguna vez? No. Ok, les digo, ¿y habían escuchado hablar de psicología? No. ¿Y sabe qué vamos a hacer aquí? No. Y en verdad les creí que no sabían, porque hay veces que me dicen que no, pero sí, noto que sí. Entonces le dije a la paciente, bueno, se va a parar en esta pared y va a tratar de ponerse de cabeza. Ay, la señora se levantó. Se levantó y yo, no es cierto. Entonces, no sabía que iba a psicología. Otras personas que van a psicología, perdone por lo que hice, me disculpé mucho. Otras personas van y llegan y no quieren cooperar porque están en psicología. O sea, tienen una aversión al psicólogo y no quieren y no tienes por qué saber y tú no eres más que yo.
Entonces, si logramos pasar el mensaje de lo que hacemos, que lo que queremos es aportar a la calidad de vida, o sea, ya eso en cualquier parte del mundo, pues, que sepan que los psicólogos estamos para acompañar. Y si en este caso, pues para brindar este tipo de estrategias para afrontar esta situación, yo creo que es una tarea importante que podamos hacer. Espero haber respondido. ¿Algo más? Gracias. Sí, gracias por la plática. Tengo dos dudas. La primera sería si la terapia o el acompañamiento solamente es para la familia o también puede involucrar amigos. Y la segunda es, en base a su experiencia, ¿qué grupo de edad o qué tipo de personas suele ser más resiliente? Gracias. Bueno, en la primera pregunta, todos pueden ser, depende del papel que juegue, el rol que tenga en la vida del paciente. O sea, si es su amigo y a lo mejor está más cercano que su hermano, ¿no? Suele pasar, ¿no? A veces tenemos esta familia en las amistades o el novio o tal, entonces cualquier persona que sea importante para el paciente. ¿Quiénes son más resilientes? La verdad no tengo una estadística así como que a lo mejor ustedes son, no sé si todos sean contadores o así de muchos números, no lo tengo, pero yo creo que las mujeres y a lo mejor en una edad 50, desde, bueno, 40 y tantos a 50 y tantos. Yo creo que hay mucha conciencia en esa edad y mucho por qué estar bien, pues, ¿no? O sea, creo que así. Pero creo que las mujeres, o por lo menos las mujeres lo expresan. Los hombres son así como que más reservados ante lo que sienten. Allá otra vez. El que pregunte 2 veces tiene puntos extras. Bueno, la siguiente pregunta, en mi caso, sería, cuando hablamos de un paciente en fase terminal, ¿cuál es el papel del psicooncólogo? ¿De qué manera el proceso que ustedes aplican, cómo actuar ante esta situación y cuál sería el apoyo que ustedes les brindan y cómo llegarle a cada uno de los miembros? Porque si estamos hablando de pequeños, de adolescentes, de personas de la tercera edad, entonces de ahí en estos casos tendría que ser una terapia distinta para cada uno de ellos o sería una de la misma manera. ¿Cómo le entrarían ahí a ese problema? Muchas gracias por preguntar esto. Ahorita hablábamos de la intervención que tenemos en la sospecha, durante el tratamiento, en la recuperación, ¿no?, de la salud, en la espera de que todo esté bien. Y también está esta parte del final de la vida. Desgraciadamente es muy alto el porcentaje de pacientes con cáncer que van a morir de cáncer y que lo sabemos. Entonces, eso nos lleva a hacer esta intervención que es de cuidados paliativos. En algún momento, cuando los cuidados paliativos se formaron, era para los moribundos, así se conocieron. Ahora ya sabemos que los cuidados paliativos es la atención de los síntomas que provoca la enfermedad, cualquier enfermedad. No es curación de la enfermedad, es los síntomas, el alivio de los síntomas físicos, emocionales, sociales, espirituales que tiene un paciente y su familia. Ahí en el SEO tenemos la unidad de cuidados paliativos.
desde el 2006 y yo creo que lo primero que tenemos que hacer y lo que hacemos es informar. Es lo más valioso. El paciente tiene el derecho de saber lo que está pasando con su vida. Si el tratamiento no está dando resultados, si el tumor no respondió, si la enfermedad hizo metástasis y pone en riesgo su vida, todas las personas tenemos el derecho de conocerlo, porque es la vida y hay un riesgo importante de perderla, probablemente en un tiempo corto. Entonces, si esto lo vemos así, si es la mamá, o sea, los hijos, independientemente de la edad, tienen que saber que hay una probabilidad de que la mamá muera. Y morir es morir, o sea, para los niños tenemos que explicarle de una manera, si en la familia no se ha hablado de muerte nunca, pues tenemos que desde ahí enseñarles lo que es la muerte. Y entonces hacemos esta intervención, primero dando la información, que el tratamiento, o sea, el caso que sea, ¿no? Que el tratamiento no funcionó, que no se le puede aplicar más, o sea, que la medicina va a buscar el máximo beneficio. Si los efectos adversos sobrepasan el beneficio, entonces eso ya no está bien. Entonces vamos tratando de que ellos se expresen ahora sí pues casi con más razón, ¿no? Que puedan expresar las necesidades que tienen como familia, que lo hagan en familia para cubrir las necesidades del paciente, físicas, familiares, sociales, económicas, espirituales. Hay esta parte de la tanatología que habla de este acompañamiento al proceso de la vida, con el proceso de morir o de las pérdidas, que también está involucrado en esta atención. Y así como les decía, todos tienen que atenderse para llevarlo de la mejor manera posible. Habrá muchas cosas que no podemos evitar, el sufrimiento, el dolor, que ya lo hablamos desde el principio, el temor, pero ahora sí que esto es lo que hay. Y cuando nacimos, nadie nos dijo que no íbamos a sufrir nunca. Entonces, vamos a verlo de una manera resiliente y lo tratamos de enfocar como una oportunidad. Cuando hay una muerte inminente y que lo sabemos, vamos a ver esta situación, tratar de darle este sentido de oportunidad. En ocasiones perdemos a alguien inesperadamente, así repentino, y a veces decimos, hubiera querido tener un mes, un día más. Y cuando se presenta una enfermedad que se sale de control, podemos quedarnos en el sufrimiento o podemos pasarnos a la oportunidad. Entonces voy a vivir lo más que se pueda con esta persona y lo mejor que se pueda con esta persona. Identificamos estos puntos que podemos hacer y se hacen, pero hablándolo, siendo muy claros, sabiendo hacia dónde vamos. Si vamos de viaje a la playa, o sea, si me dicen, Rosenda, vamos a ir a la playa, entonces yo me voy a llevar mi toalla, mis shorts, ¿no? Mi salvavidas. Y si voy a ir a la montaña, pues voy a llevar mis botas, mis pantalones, no sé. Entonces este es un viaje. Y los que van al viaje, pues tienen que conocer a dónde van. Y en un paciente que tiene una enfermedad incurable, tiene todo el derecho, porque es un derecho de saberlo, y los que están a su alrededor también, para saber cómo afrontarlo. ¿Algo más? Muchas gracias por su excelente participación. A ver, en algunas situaciones de algún paciente que está en una etapa terminal ya, tenemos una idea errónea, creo yo, eso es mi pregunta, si es errónea o es lo que debe de ser, que por ejemplo el paciente desea saber su situación. Me tocó vivir una situación donde el paciente me decía, voy a poder incorporarme de nuevo, voy a poder ponerme de pie,
y yo sabía que eso no iba a ser. Entonces, algunas veces pensamos nosotros por el lado humano, por humanidad, no hablar con la verdad absoluta, ni tampoco mentir, pero tratar de suavizar la situación. ¿Es lo correcto o lo correcto es decir siempre la verdad? ¿Cómo afrontar ese momento? Si estuviéramos en privado, te diría, ¿tú qué crees? Pero bueno, vamos a ver lo que piense cada uno. Si yo fuera el paciente, yo soy la paciente y tengo así me va a tocar madera, cáncer de seno, metástasis hepática, metástasis pulmonar, no respondo a la segunda línea de tratamiento, entonces lo más probable es que fallezca, a lo mejor antes del próximo año, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a mi familia, oye, ¿qué dijo el doctor? ¿Me voy a aliviar? O sea, sí te vas a aliviar. Una es mentira. Otra, ok, entonces yo estoy esperando, tengo una falsa esperanza de lo que va a ser el futuro. Y si me dicen, Rosenda, no te vas a curar, y el curso natural de la enfermedad puede hacer que ocasione esto y esto otro. Ok, entonces yo me preparo y entonces a ver, mira, tengo este seguro, la casa está intestada, mis zapatos se los voy a dar a fulano y doy gracias de la vida que tuve. Digo, cuesta trabajo llegar ahí. Si una persona, no sé si esta persona a lo mejor no iba a perder la vida, pero ya no iba a caminar, pues. Entonces, si yo le estoy diciendo que a lo mejor mañana, y entonces esta persona está esperanzado que a lo mejor mañana o en un mes sí se levanta. Entonces llegó el mes y no. Entonces lo que pasa es que la frustración se hace más grande. La decepción, la frustración, el sentirse que lo engañaron, o sea, eso genera también malestar emocional. Entonces la verdad ante todo. Y dice por ahí, los que han oído, la verdad os hará libres. Y entonces no hay mentiritas piadosas, son mentiras. En mi consulta, claro que tenemos que pedir siempre autorización y yo a los pacientes les digo, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto quieres saber? Si un paciente me dice no quiero saber nada, entonces tengo que buscar por qué no quieres saber. Si es una falsa idea por lo que no quieres saber, entonces yo tengo que trabajar en esa falsa idea. No es que le voy a imponer la información a fuerza, ¿no? Pero que sea real lo que sí quiere saber. Entonces, lo más recomendable es hablar con la verdad, con una verdad clara, precisa, en el momento, en el lugar indicado, para que podamos contener a la persona y saber si le decimos que no va a caminar, que no se va a levantar, claro que va a haber una crisis y lo vamos a acompañar en la crisis. Y vamos a confiar que esa crisis va a pasar. Y sí, todo pasa, todo pasa. ¿Algo más? Que ya se nos acabó el tiempo, dice. Que ya se vayan a trabajar. Invitamos al maestro José Enrique Aro a que dé la constancia de participación a la psicóloga. Muy bien. Primero que nada, quería agradecer por compartirnos esta valiosa orientación. Si algún día nos encontramos en este viaje para saber cómo controlar las emociones y poder ayudar a este tipo de personas. Muchas gracias. Y finalmente, quería entregar la constancia de participación a la psicóloga Rosenda Acuña Peralta por su valiosa colaboración en la conferencia Generalidades y factores de riesgo en cáncer de mama y próstata, en el marco de Semana de Promoción al Cuidado de la Salud. Muchas gracias.
Despedimos a la psicóloga y les queremos recordar que el día de mañana tenemos el Día de Salud Mental. Nuestras pláticas inician a las 11 de la mañana. Hubo un cambio ahí en el horario, entonces iniciamos 11 de la mañana para que estén al pendientes igual de forma virtual y presencial. Muchas gracias.